Vamos entonces, chicos, ¿cuáles serían los intereses a las cesantías que se le deben reconocer? Entonces, lo primero que hay que saber es que en ambos casos los intereses a la cesantía corresponden al 12% anual y que deben liquidarse cada 31 de diciembre sobre el saldo de cesantías que tenga el empleador en su poder a esa fecha. Y además deben entregarse a más tardar el 31 de enero del año siguiente. Si se entregan un día después del 31 de enero, es el 1 de febrero. Se va a causar a modo de sanción un valor igual al que corresponde a los intereses. O sea que algunos tratadistas, dicen que los intereses se doblan por una sola vez. Y digo que por una sola vez porque no va a importar si, profe, me tardé un día, las entregué el 1 de febrero. O me tardé, profe, 2, 3 meses, las entregué en marzo, las entregué en junio. La sanción que se causa es la misma, se causa por una sola vez, es decir, los intereses se doblan. Si en un caso hipotético los intereses eran 100.000 pesos y los debía entregar máximo a 31 de enero, los entregué el 1 de febrero, se doblan. Si eran 100.000 pesos, van a ser el doble, 200.000 pesos. Profe, pero no los entregué en febrero, sino que los entregué en junio. Lo mismo, se doblan por una sola vez, los mismos 200.000 pesos. Teniendo entonces esa explicación clara, vamos a ver cuáles serían, por ejemplo, los intereses que se causaron año a año. Recuerden que a pesar de que en el régimen de liquidación tradicional, las cesantías se disfrutan a la terminación del contrato de trabajo, pues los intereses se han entregado año a año. Y para poder entregar intereses, yo tengo que determinar cuál es el saldo de cesantías que tengo como empleador de cada uno de los trabajadores en mi poder. ¿Listo? Vamos entonces al primer caso, que es el caso de Phineas, ¿cierto? Vamos a recordar que él ingresó el 31 de diciembre de 1990, o sea que él alcanzó a laborar en 1990, ¿cuántos días? Un día. Y por ese día ganó cesantías y también ganó intereses. ¿Cómo se habrían liquidado entonces? Para poder liquidar los intereses, recuerden que tengo que saber qué, las cesantías. Profe, ¿por qué? Porque les voy a dejar por aquí arribito, ustedes van a ver y a recordar que los intereses a la cesantía corresponden al valor de las cesantías por el número de días a liquidar, que en ningún caso puede ser superior a 360 porque se liquidan en ambos regímenes, en el régimen tradicional como en el régimen de liquidación anual, año a año, por 0.12. ¿Por qué? Porque las cesantías son el 12% anual. Y recordemos que si yo divido 12 sobre 100, ¿cuánto me queda, profe? 0.12 dividido 360. O sea que voy a tener un primer paso que descubrir y es, si quiero saber los intereses que causó Phineas en 1990, primero tengo que saber cuál era el saldo de cesantías que tenía a esa misma fecha el empleador. Entonces, vamos paso a paso. Cesantías de 1990 de él. Salario que se ganaba en 1990 más el auxilio de transporte. Me da ¿qué? La base salarial. ¿Y cuál fue su base salarial? 44.822 pesos en 1990. Aclaro. ¿Listo? Por número de días, en 1990, ¿cuántos días había trabajado él? Un día. ¿Cuál, profe? El 31 de diciembre, ¿cierto? Dividido 360. ¿Cuáles fueron entonces las cesantías de Phineas en 1990? 124 pesos. Poquito, pero suma. Poquito, pero le sirve. ¿Listo? Esas cesantías el empleador no las entregó. Él liquidó el papelito, lo guardó en su bolsillo. Como les contaba yo en clase, ¿qué hace él con ese papelito? ¿Se preocupa o se ocupa? ¿De qué? De crear una provisión año a año para que llegada la terminación del contrato de trabajo o la solicitud de un anticipo, él tenga la provisión suficiente para responderle a ese trabajador por esa prestación social. Ahora, para liquidar los intereses sobre ese año de cesantía, pues yo tengo que, intereses son iguales a ¿qué? Cesantía, o sea, 124. Por número de días, ¿cuántos días había trabajado él en 1990? Un día, por eso aquí, un día. Por 0.12, que es una constante, siempre va a ser por 0.12, dividido 360. ¿Cuál va a ser el monto total de los intereses a la cesantía que se causan en 1990 para Phineas? 14 pesos. Y estos 14 pesos se los tuvo que haber entregado
el empleador a más tardar el 31 de diciembre del año siguiente. ¿Y cuál era el año siguiente? 1991. Entonces miren que el que hizo con la liquidación de cesantías, guardarla, ocuparse de ir consiguiéndola, pero no la entregó. ¿Cuándo la entrega? A la terminación del contrato de trabajo. Lo que sí tenía que haber entregado al 31 de enero a más tardar, a menos de que quisiera que ese saldo se doblara, eran ¿qué? Los intereses. Y los intereses en este caso iban a ser ¿qué? 14 pesos. En el caso de Fer, si nos vamos a ver cuáles eran entonces los intereses que se causaron, recordemos que él apenas empezó a trabajar el día siguiente, o sea, en 1991. O sea, que Fer en 1990 ni causó cesantías, ni causó intereses a las cesantías.